¿Hace cuánto tiempo que estás aquí? Un mes y medio. Hace 2 meses. Arrived in Colombia like 11 weeks ago, or about three months ago. Hace 2 meses. ¿Y qué haces aquí? Estoy estudiando ingeniería industrial en la Nacional. Soy estudiante de contaduría pública y vine de intercambio. I studied Spanish in National University for a while. Estoy estudiando. Vine de intercambio. ¿Y por qué elegiste Colombia? Era mi séptima elección, así que fue más bien mis notas que eligieron Colombia más que yo. Lo elegí porque para mi carrera, debido a los impuestos y a la normatividad, está muy limitado el intercambio. Entonces solamente tenía como opciones Francia, España y Colombia. No sé francés y en el caso de España el euro lo hace mucho más costoso y por eso decidí Colombia. I don't know, but when I was in Korea, I felt attracted in this country. So I wanted to come here and experience the culture and also learn the language and feel what the Colombia is in real. Porque mi hermano había venido anteriormente y me platicó que le gustó mucho la gente. ¿Qué sabías del país antes de venir? No mucho, que había montañas, que la gente era simpática y que comían mucho arroz. Pues tenía un estereotipo completamente diferente. Bueno, es la imagen que tenemos varios mexicanos, que es Pablo Escobar, las mujeres muy guapas y la cirugía plástica. Pero en realidad yo cuando me puse a investigar fue más sobre los destinos turísticos, sobre las ciudades que tiene, todas las atracciones naturales que ofrece. Y pues eso fue como lo que cambió. Well, it's really, there are some stereotypes of Colombia, like dangerous, and there are many drugs, and some conflict. That's what I know about this country, and really big. But now I totally have different idea about Colombia. Que hay mucho narcotráfico. Y ¿qué más había? Que su moneda era muy diferente a la mía, porque, por ejemplo, si hacemos la equivalencia, 1,000 pesos colombianos equivalen a 6 pesos mexicanos. Entonces, eso era como lo único que sabía. ¿Cuál fue la reacción de tu entorno cuando les contaste que ibas a venir? Estuvieron muy contentos y me felicitaron. Mucha gente me dijo que me cuidara en el aeropuerto de que no me pusieran droga y esas cosas. Lamentablemente, todo el mundo relaciona Colombia con las drogas. My friends, they shocked because they also have same stereotype with mine, like dangerous and maybe some violence and murderous things. So especially my dad, he really against me to go to Colombia. Al principio mis papás se preocuparon. Mi papá definitivamente no quería. Me decía que por qué me iba a ir a un país en donde era menos desarrollado que el mío, y me decía que en vez de progresar iba a hacer lo contrario. ¿Cuál choques culturales encontraste? Podría ser choque musical porque la música aquí es mucho reggaetón, salsa, la gente baila muy pegado, mientras que en Europa así no se hace. En la comida es completamente diferente, no hay nada de picante y también la preparación de los platillos, de las carnes, las verduras, todo es muy diferente. Aquí también hay más frutas muy raras que nunca había visto. Well, okay, the main thing that I had real culture shock in Colombia was people start their day so early. So they work from 8. Well, it's not usual in Korea or other countries, so it's really culture shock. Pues en realidad no muchos, porque creo que nos parecemos en muchos aspectos. Si comparamos Bogotá con la Ciudad de México es pues parecido, pero obviamente Bogotá es mucho más pequeño que la Ciudad de México. Pero igual hay tráfico, hay inseguridad mucha.
Lo diferente es más bien el transporte, porque hay muchas maneras de transportarse en México. ¿Qué sabes sobre el conflicto entre las FARC y el gobierno colombiano? No sé mucho, tendría que leer más cosas acerca de este tema, pero de lo que oí, de lo que hablé con taxistas, es que es un conflicto que lleva como 50 años en Colombia, em, y que los FARC están haciendo guerra con el gobierno, no tanto en las ciudades, pero más en los pueblos y en las zonas menos habitadas de Colombia, por motivos de droga y de control de territorio. Y creo, en mi opinión, que la mayoría de la gente está un poco harta de esta situación. Lo que me he enterado ha sido hasta que llegué acá. Yo no sabía que había ese problema tan grande. Solamente sé que es como las FARC es un grupo que intimidaba a las zonas rurales de Colombia, que mataban a muchas personas, los amenazaban, les quitaban cosas, les quitaban su dinero, sus propiedades, sus vacas, sus animales, todo lo que con lo que trabajaban. I heard of it from my friend, some of my Colombian friends. So they told me about there is some conflict between the government and some like army, no, like group. So they want to, well, they have some conflicts about political problems and some other problems. So in the north side of Colombia, so that's what I heard. And I know they had a friendly agreement now to finish the war. La verdad, no. ¿Sabes algo sobre el acuerdo final firmado en La Habana? Sí, lo que sé es que los guerrilleros que se rindan y que depositen las armas van a tener un salario que es 80% del salario mínimo durante 3 años para que puedan encontrar un trabajo y empezar otra nueva vida. También van a tener una amnistía de los crímenes que han cometido. No todos, pero una parte. No, solo sé que es un paso para el Tratado de Paz y que el Tratado de Paz se trata de que esos grupos que intimidan a las personas dejen de hacerlos. También unas compañeras me comentaron, porque yo decía, ¿por qué no los meten en la cárcel? Pero decían que es un grupo muy grande y que las cárceles de Colombia no tienen espacio. Entonces lo que quieren hacer es quedar con ellos, bien con ellos y darles la oportunidad de tener un nuevo comienzo. I think it's necessary because the conflict is really dangerous and sometimes they have really physical what is that conflict like kill or have some war, but it's really not good for people can feel afraid from those conflict, and also no public should sacrifice themselves because of the war, even though they are student or they are just young, they should go to the war site and fight for the country. It's really bad, and I can relate it because my country also have war in Korea between North and South. So my friends and my family should go to army. It's mandatory thing like Colombia. So it's really not good. So friendly agreement is really necessary. No. ¿Cuál es tu opinión sobre el acuerdo? Me parece que es una buena cosa que haya paz, porque de lo que oí y de lo que los colombianos me han dicho, nadie quiere guerra y ya están un poco cansados de esta situación. Y por lo que oí también me parece un poco difícil aceptar que los FARC tengan tantas contribuciones positivas, pero bueno, si es necesario para que haya paz, pienso que hay que hacerlo. I know it's good, but also, well, I heard it has been really long time, so I think they need really, how do I say, complete, like specific agreement, so they don't have to make war anymore just because of small reflection or small conflict they had. So they should stop like eternally, not just temporarily or not just okay, let's stop and then maybe they start to fight again. So it shouldn't happen. It shouldn't be happen. So that's why they should make it really strictly. That's my opinion. Pues solamente, pues si es un acuerdo, como todos tienen que ser, que se venga, que con esto se beneficie la población. Ujú.
¿Qué piensas de que los grupos armados ahora están en la política? Oí esto, pero van a estar en política con muy pocas cumbres o cámaras, no sé cómo se dice, muy pocos, van a ser muy pocos representados, así que no pienso que van a tener un gran impacto en la vida política colombiana, pero obviamente no pienso que sea una buena cosa porque sus ideas no van a cambiar y si son guerrilleros en el alma van a seguir guerrilleros así todo el tiempo y quién sabe lo que va a suceder en algunos años con gente así en política. Pues es algo difícil porque, bueno, en mi experiencia más bien histórica de México, em, por ejemplo, hubo un evento que fue horrible porque fue una matanza de estudiantes, porque precisamente intervino la Fuerza Armada, porque tenían alianza con la política y entonces fue devastador, causó muchas muertes y creo que no es tan buena idea implementarlo.